buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ya otro capítulo, así somos en vivo como todas las noches. En el capítulo de hoy como protagonista a los Nephilims, aliens y también más denominados como más conocidos seres gigantes, que por supuesto ya de las antiguas civilizaciones y asociados por sus capacidades de crear y por supuesto de trasladar distintos monumentos, templos de gran tamaño, huellas que tienen que ver con sus pisadas particularmente, como su estatura de alguna forma proporcional, muy grandes también, muy gigantes, megas estructuras, dibujos, algunos ejemplos lo revisaremos acá en el set en vivo, como por ejemplo la huella de la cual yo las estoy mencionando, rescatando dentro de toda esta, ahí está apareciendo en pantalla, ahí podemos incluso hacer un comparativo con el monitor que tenemos, con la mesa que es bastante grande, pero ese sería uno de los tantos ejemplos que tenemos para todos ustedes a modo de ejemplo más explícito. Lama, tú tienes todos los detalles. Exactamente, porque mucho antes de que los seres humanos pisaran la Tierra, como bien está la huella que tenemos en el estudio, se habla de que viajeros espaciales llegaron a nuestro planeta de tamaño y proporciones muy distintas a las que tenemos nosotros. Se hablan que podían medir entre 3 y 8 metros, e incluso que la huella que tiene ahí, algunas son de 80 centímetros y otras alcanzan hasta 1 metro de diámetro. Ahora, esta teoría, más que una teoría, yo siento que es algo completamente real. Lo que pasa es que tenemos distintas imágenes que vamos a ir viendo durante el programa, pero también hay mucha evidencia que ha sido borrada para no dar explicaciones mayores. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque esta semana el Instituto Smithsoniano, ubicado en Washington, D.C., entregó la siguiente información. Revisamos el titular. El Instituto Smithsoniano admite haber destruido miles de esqueletos humanos gigantes a principios de 1900. Esto se supo porque un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al instituto a liberar documentos clasificados que datan desde la década de 1900 y reconoce haber participado en un encubrimiento para desaparecer estos gigantes esqueletos y huesos que se han encontrado no solamente en Estados Unidos, sino que también en distintos lugares del mundo. Llamaría más la atención que fuera en un solo lugar, pero también ha ocurrido tanto en Europa como en África. Claro. Y eso implica además, Alfredo, que habría sido una raza que habría, comillas, dominado la Tierra, por así decirlo. Mira, las creencias de los mayas y de los incas indican de que estos seres gigantes existían antes de que pasara lo de Noé. ¿Cómo se llama? El diluvio universal. Posterior al diluvio universal, posiblemente muchos se hubiesen desaparecido. Ahora, bíblicamente siempre han existido. Hay un gigante que es famosísimo, que es Goliat, claro, que era uno de 5 hermanos gigantes. Y que fue, claro, como todos bien sabemos el cuento, lo vence David con esta onda, que no mataba una onda, era como un elástico y tiene una piedra y no lo mata con la piedra, sino que después le quita su espada y lo decapita. Exactamente. Pero, o sea, no es algo que parece nombrado en los libros más antiguos, por lo cual hacerse el loco con la evidencia cuesta un poco. Lo que pasa es que, tal como lo explica el Museo Smithsoniano, se deshicieron de muchos esqueletos. Mira, ahí estamos viendo, ese sería un hueso casi como de fémur, no sé si se fijaron en la fotografía. Sí, claro, que era el porte del hombre. Y el tamaño del cráneo indica increíblemente que no son seres humanoides, aunque según muchos tipos que han tenido la oportunidad de estar cerca de estas cosas, incluso es más, en la ocupación que tuvo Estados Unidos en Afganistán, el año 2005, hay un piloto que cuenta que iban llegando a la base cerca de los cerros y un grupo de militares estadounidenses había matado a uno el año 2005. Había uno vivo. Había uno vivo. Se enfrentaron contra él porque dicen que siempre se han alimentado de seres humanos, más pequeños. Hablaba de 8 metros de altura, de un color tan pálido para la zona que generalmente el sol tiende a cambiar el color de la piel. Era medio azulado, pelo rojo, que muchos documentos hablan de lo mismo y que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Es interesante, fíjate, porque si uno lo piensa, la literatura infantil da cuenta de gigantes que se alimentaban de niños. Famoso el de FIFA Fu con el arpa y todo el cuento del Jack y las habichuelas, el gigante egoísta. Y tú mencionabas el tema de la Biblia. Y el cine también ha dado cuenta de eso. Si ustedes vieron el Arca de Noé con Russell Crowe. Con Russell Crowe, gracias. Justamente ahí se habla de los gigantes que habían sido seres míticos asociados entre ángeles y mujeres. Claro. Y justamente se destruyen, como tú bien lo dijiste, Alfredo, por el diluvio. El diluvio los mata, por así decirlo. Se deshace de ellos. Se deshace de ellos. Exacto. Aunque, a pesar de todo, hay muchos lugares, incluso en Italia, algunos casi tumbas de los mismos gigantes. Obviamente no tiene una lápida, pero sí hay algunas que, por ejemplo, ves una piedra que está en el medio de un descampado muy grande
y te das cuenta que hay una piedra grande y muchas piedras que lo rodean, que se rodean a esta... Que sería como una tumba, idea de lápida, ¿no? Claro, como una tumba. Pero lamentablemente en el boom de la arqueología a mediados del siglo pasado, mucha gente iba en busca de este tipo de elementos, lo entregaba a la autoridad y la autoridad generalmente los desaparece. Famoso es lo que te contaba anteriormente, que en Cerdeña, en Italia, un buscador de tesoros, por decirlo así, encuentra un diente bastante grande, del cual no tenía mayor... lo encontraba un poco humano, sabía que era un animal, lo lleva a un dentista, este dentista lo toma, lo revisa, le dice es un diente humano, incluso tenía un pedazo de la mandíbula del hueso. Perfecto. Y lo manda a la universidad de la localidad para que lo estudien. 2 meses después lo llamaron para decirle que lo habían perdido. Yo no sé cómo un elemento de ese tipo se te puede llegar a perder. Y lo mismo me ocurre con el Museo Smithsoniano. Dan la orden desde alto mando, alto nivel, de que desaparezcan todas las pruebas que hay, porque esto podría cambiar la cronología convencional de lo que tenemos nosotros como idea de cómo ha ido morfando y evolucionando el ser humano. Lama, que tengo una duda. Dígame. ¿Estos seres serían como un subtipo de ser humano diferente o serían seres extraterrestres o una mezcla entre humano y extraterrestre y por eso tienen este aspecto y este tamaño? Acá hay 2 corrientes que son muy claras. Por un lado está lo de la Biblia. En la Biblia se habla, creo que no recuerdo exactamente en qué párrafo, que habla de los seres celestiales que se mezclan con las mujeres de la Tierra y generalmente salen este tipo de personajes así como Goliat, los gigantes. Exactamente. Pero por otro lado también se habla de astronautas espaciales, de viajeros espaciales que han llegado a nuestro planeta y se han asentado acá y que algunos viven incluso en montañas en las cuales no podemos tener acceso. Hay que reconocer, por ejemplo, el caso de la cordillera de los Andes, que no conocemos todo el perímetro para decir acá no hay nada. Bueno, un detalle más. Se supone que las grandes naves extraterrestres que hemos revisado jueves a jueves en este espacio no vienen con un montón de marcianitos, sino que serían 3 o 5 tripulantes de este tipo de tamaño y de este tipo de aspecto. Fíjate que dentro de eso, y es interesante lo que pregunta la Carla, porque hay el Montserrat, el famoso Montserrat, el Monte Serrat, digamos, en España, dicen que es un portal. Y que ese portal daría origen, casi como ya que las habichuelas, digamos, daría origen a un mundo de gigantes. Incluso se plantea, todo esto dentro, por favor, también es una situación muy que uno puede cuestionar, digamos, pero se plantea que incluso hay ciertas personas que saben dónde queda ese portal y se han perdido, y han vuelto, y como que han tenido alguna cierta vinculación con seres que estarían en esta otra dimensión. ¿Sabes con qué me hace sentido también? Con algunas naves extraterrestres que hemos visto acá que tienen tamaños de edificios. Exacto. ¿Se acuerdan? Ah, toda la razón, Que no son chiquititas, son gigantes. Y uno dice, pero ¿y por qué van a viajar en esas tremendas naves? Nosotros hablamos de una nave nodriza, pero en realidad muchos expertos hablan de que es una nave que viene con este tipo de gigantes, los cuales vienen desde otro espacio y que posiblemente tengan ciertos lugares de asentamiento en la Tierra. Es más, supuestamente cerca donde muere Goliat cuando David de la muerte, hay un montículo, como un pequeño cerrito que se supondría es la tumba del mismo gigante. Entonces da para pensar muchas cosas y también da para entender de que esta situación es mucho más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Y cómo podemos comprobarla hoy? ¿Qué podemos decir? A ver, ya, hay huesos pero han desaparecido. Vimos algunas fotografías, las megaestructuras, como lo decía Camila en un principio. Estas estructuras que parece que no son humanas, que no hay explicación de cómo llegaron a moverse las piedras para allá, y que finalmente tienen tamaños que responden a una cierta civilización que tiene hartos más metros de altura que nosotros. Lo que hablábamos la otra vez en otro capítulo acerca de algunas ruinas. Exacto. Incluso se ha cuestionado si ellos son una civilización de esta tierra o no. Hay otros postulados también, es otra vertiente, hay otros estudios, hay otras personas especializadas en este tema que dicen, a lo mejor de verdad son personas de otro planeta y de forma literal, por esta capacidad, por el peso de la forma, los dibujos. Las huellas, claro, son evidencias que son más claras, pero eso está 100% comprobado, ¿no? Estas megaestructuras. Las megaestructuras sí, porque no hay, hoy con la tecnología que tenemos actualmente, es muy difícil poder generar las estructuras que conocemos. Hay una que no tengo en la lista, pero voy a mencionar inmediatamente, que es Stonehenge, que se encuentra en Inglaterra. Claro. Que es una estructura que siempre se ha hablado de cómo lograron apilar estas piedras que son como un arco en el fondo, son dos así, que supuestamente reloj de sol. Son dolmenes con un dolmen arriba, digamos, que es como un portal, justamente. Como un portal. Que también tiene que ver con el tiempo y con el calendario. Y además, mucha gente en aquellos días más primitivos le decían que era el lugar donde bailaban los gigantes. Un espacio que por lo menos da para cuestionarse ciertas cosas. ¿Y cómo? Porque siempre se ha dicho, ¿cómo arrastraron esto? La ciencia quiere explicar lo que ponían tronco, iban generando este efecto como que fueran ruedas, iban deslizando. Como los Moai. Como los Moai, pero realmente los pesos y la forma en cual están casi que como los Legos, así casi enganchadas y puestas una sobre otra, hace dudar.
La primera que vamos a revisar hoy es Baalbek en Líbano. Tenemos imágenes para empezar a comentar este famoso templo que tiene mucho gusto por los turistas, obviamente. Ahí estamos viendo, mira, cáchate el tamaño de la roca y el tamaño de las personas que se encuentran ahí. Es enorme. Impresionante. Sí, es un templo en ruinas más grande del mundo. Se supone, de su origen no se sabe mucho, sí se tiene idea de que es anterior a la ocupación romana y griega, y aparece mencionado por primera vez en escritos que datan de 1804 a.C. Wow. Oye, Lama, ¿y hay alguna raza extraterrestre en particular que sea reconocida por el tamaño, como para que nosotros podamos meterlo en esa categoría o no? Mira, de todo lo que me tocó ver hoy día y leer, vi algo de los Anunnaki. Hablan de que esto explicaría de que nosotros, más allá de la procedencia que creemos tener, o que venimos del mono, seríamos parte del ADN de ellos y que en el fondo nosotros invadimos de alguna forma esta tierra gigantes que también vienen de otros lugares. Entonces, como te dije antes, es muy a poco ciencia cierta, pero hay distintas declaraciones y gente que ha tenido experiencia, como la que conté anteriormente de este soldado, este piloto estadounidense que estaba en Afganistán, que dice perfectamente, yo lo vi muerto, vi cómo estaba en posición fetal y en posición fetal tenía 4 metros de longitud, un peso bastante amplio, y los mismos gringos que lo lograron asesinar en una batalla que duró alrededor de 30 segundos, fue bastante corto, 2 batallones completos, de los cuales creo que murieron 2 soldados, según lo que cuentan ellos, y posteriormente este cuerpo se lo llevaron directamente a Estados Unidos. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, porque de alguna forma, por lo que tú estás planteando, Alfredo, el mundo científico trataría de ocultar esta información. Sí. ¿Ya? Por ende... También desde los altos mandos, Jaime, no solamente el mundo científico. Exacto. Pero habría, porque tú marcaste 2 teorías, una teoría más bien espiritual y otra teoría extraterrestre. No existiría la teoría, o no se sabe, no se maneja, o hipotéticamente no se ha establecido alguna idea de que ellos podrían ser una especie de eslabón perdido, o podrían ser efectivamente otra vertiente del mundo de la raza humana. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Si uno lo piensa en el, no sé si el neolítico, pero en la era glacial, cuando estaban los mamuts, efectivamente todo era como grande. Sí, y los dinosaurios todo era, también por la época de los los mismos insectos también. Todo era grande. Y desde ese punto de vista se ha ido achicando. Después, ojo, después se achicó todo. Comprimiendo. Y hoy día nuevamente se está creciendo por lo menos la raza humana. La raza humana está más alta, está más, o sea, ha establecido una dinámica distinta. Las nuevas generaciones. Exactamente. Sí. Y pasó un momento en que era muy chica. O sea, tú veís, por ejemplo, el traje de O'Higgins. Los invito ahí al Museo de Historia Chilena, y de verdad es que uno se da cuenta que O'Higgins debe haber medido 1,60 m. Claro, era como Napoleón. Claro, era una cosa pequeñita. Perdona la pregunta con el detalle, pero todos estos templos, todas estas megas estructuras, ¿eran habitables para ellos? O sea, existen las medidas estándar de ellos, que sería, la desconozco, y entran por tal puerta como eso, por ejemplo, que es tan grande y tienen acceso a eso. Exactamente, Camila Andrade. Lo que estamos viendo en el fondo correspondería a un templo para hombres que medían entre 6 y 8 metros de altura. Wow. Mira el tamaño de las columnas. Hoy día claramente se encuentra en ruinas completamente, este lugar de Baalbek en el Líbano. Pero mira, fíjate por favor, mira el tamaño de la persona y mira el lugar que la está rodeando. No está pensado para las proporciones que tenemos los hombres y las mujeres hoy. Ahora, ya que no sabe cómo fue construido, revisamos la siguiente declaración para entender un poco más cómo es la situación de las ruinas de Baalbek en Líbano. Revisamos. Para levantar esta estructura de manera que vemos hoy día, sin recursos técnicos que tienen los constructores modernos, la fuerza humana parece inadecuada. Dando una opinión, solo gigantes podrían haber construido o creado estas estructuras. Hans Ferdinand Helmont y James Bryce en 1901, Historia del Mundo, registro de los logros del hombre. Ahora, ahí hay un elemento que es bien interesante y que tiene que ver justamente con los aspectos arquitectónicos. Si uno lo piensa, la historia de la humanidad ha establecido, a partir de la arquitectura, ciertas dinámicas para que los hombres nos sintamos más intimidados por lo celestial, etcétera, etcétera. El románico, por ejemplo, que se da en la primera etapa de la Edad Media, o sea, por ahí por el 1000... por ahí, digamos, por ahí.
el románico establecía estas arquitecturas justamente muy parecidas a las que estamos viendo ahora, que sean muy opresoras, muy como para que usted se haga una idea, es como los cuentos del rey Arturo, eso sería el románico. Después viene el gótico, para que usted se haga una idea, si ve por ejemplo La Bella Durmiente de Walt Disney, eso es gótico, para que usted se haga una idea. Pero además para que vea, tiene toda esta cosa como de la cosa puntiaguda, etcétera, que también tiene que ver con la opresión, con la sensación de que uno tenga mucho miedo. O sea, habría quizás, desde la perspectiva, y ahí entra un poco lo que tú decías de Goliat, desde la perspectiva de la historia, donde efectivamente, por lo menos la Iglesia Católica tenía conciencia de la existencia de estos seres y a partir de eso generaban ciertas dinámicas de arquitectura, de arte, que fueran opresoras, que dieran miedo. Es parte además de cómo se construyó la imagen de Dios, como un Dios castigador y muy... Tiene mucho que ver, recuerda cuando revisamos las pinturas de las cavernas rupestres, las cuales, y también hay muchos otro tipo de arte alrededor del mundo que te muestra estos hombres que son de mayor altura que nosotros, que siempre generalmente vienen desde arriba. Y nosotros como dioses. Como dioses, somos los pequeños que trabajamos y buscamos oro supuestamente para ellos. Yo creo que la cosa queda por ahí. Respecto a lo que decía Camila anteriormente, tenemos una fotografía para hacernos una idea del tamaño de la columna y el tamaño de los hombres. La revisamos a continuación. Uy, ahí está la persona que ni se veía. Sí. Oye, pero es impresionante. Esa mancha que hay abajo es la persona. Es impresionante. Yo creo que, perdóname, más claro no puede ser, ¿o no? Claro, porque eso... Mira, fíjate el nivel del arco. Antiguamente, te voy a sumar un dato. Por ejemplo, en Teotihuacán, en México, en las ruinas, tú cuando pasas los arcos de las puertas o cuando pasas de una cámara a otra, generalmente son de baja estatura. Lo que te hace pensar que los indios en esa época medían entre 1,60 m, sí, 1,55 m. Se supone que eso era. Claro. Tienes que agacharte para pasar. Esta estructura no es para alcanzar a tocar los dioses en el cielo, sino que es su medida. Es la medida que tenían estos grandes hombres y por ahí lograban pasar perfectamente. Eran portales para gigantes. Portales para gigantes, tal cual. Oye, Lama, ¿y se supone que estos gigantes todavía estarían en alguna parte? ¿Existen? Qué buen punto. ¿O ya se extinguieron y chao, se acabó? Hay muchos huesos que se han perdido, hay muchos registros de ciertas tumbas. Como te conté anteriormente, lo último que encontré es todo el año 2005 en Afganistán, que muestra, o que cuenta este soldado estadounidense que lograron deshacerse de uno, tenían el cuerpo en la base, que era de gran tamaño, con un pie alrededor de 80 centímetros. Imagínate el tremendo pie. Con un pie de 80 centímetros, así más o menos la idea de qué porte tiene que tener el hombre. Que tenía este color entre azul y grisáceo en su piel, 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies y una cabellera roja. Y que ocupaba generalmente, eran bastante primitivos, porque decía que la única herramienta que tenía para defenderse era algo muy similar a una lanza. Mientras obviamente los militares le disparaban directamente. Son un poco animalescos. Bueno, y como te dije anteriormente, se alimentaban también de seres humanos. Claro, ya con canibalismo incluido. Y eso, insisto, fíjate, es re interesante porque es justamente lo que los cuentos han destacado de los gigantes, que los gigantes se alimentan de seres humanos. Y si tú pensáis, otro mito, el de los trolls, que no es lo mismo que el troll de... Estoy hablando de los trolls de... Los de verdad. Los de verdad. Los troles también se alimentan de seres humanos y también son gigantes. Y también son colorines. Sí, también. También son colorines claro. y son grisáceos. Y siempre se les muestra también, que me acordé por lo que tú dices, la característica como de ser medio salvajes, medios prehistóricos. Sí. Se les muestra también a los gigantes como medios torpes, como atontados. No, claro, no muy, no, exactamente, sin capacidad de reflexión. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí es como está más asociado un poco a que son tan grandes que humanos. Bueno, hablaba de que tenían 6D, uno podría decir, ok, quizás más hábil, pero es muy tosco quizás, pero incluso la misma naturaleza. Ahí tú podías ver que tenían quizás distintas proporciones. Ahora nosotros también, con el tiempo, en honor a la verdad, y convengámoslo, hemos modificado absolutamente toda la Tierra. Y además, y es súper bueno lo que estáis diciendo, Cami, porque en definitiva nosotros tendemos a establecer una mirada antropomorfa, digamos, desde la mirada del hombre. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, y nosotros tendemos a ver, por ejemplo, todo como chico, lo achicamos. Claro. Y cuando nos enfrentamos a lugares, a la naturaleza, la naturaleza nos impacta. Somos como hormiguitas. Somos exactamente, uno de repente dice, chuta, los peces son enormes, los árboles son gigantes, o sea, cuando estáis en la selva. Es que es como Alicia al País de las Maravillas. Es un poco la pantalla grande, los films no ha hecho un poquito ser la cosa más fácil. Es a modo de ejemplo, pero realmente lo que vemos acá, al ojo humano, a la fuerza, a la capacidad, incluso con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, eso es imposible de calcar, es imposible de lograr. Estamos hablando de ese nivel. Respecto a
ruinas de Baalbek en Líbano. Les puedo agregar lo que está quedando hasta el momento, lo que podemos ver hoy si lo quiere visitar, si tiene la suerte de visitarlo, obviamente. 54 columnas de dimensiones colosales, que era parte de unas paredes del templo que sería la zona de Júpiter. La estamos viendo en pantalla. Solo quedan 6 en pie y se elevan a más de 30 metros de altura. Pero cáchate, piensa que el templo que está detrás de esas columnas debe ser enorme. Imagínate. Y esas columnas son enormes. Me da ahí la idea. Hay una gran terraza y una gran plataforma que es el enigma de este templo, porque hay bloques que son megalíticos. Yo esto no lo he escuchado nunca. Que son cortados con gran precisión. Hemos visto en otras ocasiones ciertas que se le quiere adjudicar siempre a extraterrestres. Que forman cimientos de 460.000 metros cuadrados de superficie. O sea, perdóname, para mover o tratar de tallar piedras de ese nivel, no podéis ser del tamaño que tenemos nosotros. No, por supuesto que no. Y perdona, no es que, o sea, todas las herramientas eran rústicas, eran más bien caseras. Entonces tampoco es que se contara con mucho acceso a algo muy avanzado. O sea, su precisión era algo impresionante y propio de ellos. Además que sabéis que, y hay algo que es súper brutal, y que finalmente es re loco, pero que tiene que ver con, desde cierta perspectiva, tiene que ver incluso con la contingencia lamentable que hemos estado viviendo hoy día noticiosamente en relación a Carabineros, y la muerte de Camilo Catrillanca, en el sentido de cómo se da la información. ¿Por qué pongo este ejemplo? No es que me esté saliendo del tema, para nada. Es porque en definitiva te empezás a dar cuenta que la información siempre está manipulada. Siempre se dice lo que te quieren contar. Claro. Y en definitiva, justamente a raíz de lo que está diciendo Alfredo, la cantidad de cosas que quizás efectivamente nosotros no manejamos. Por ejemplo, tú hablabas del Instituto Smithsoniano, que se ve obligado en el 1900 se ve obligado a entregar la información, pero que en el 1900 bloquea esta información y se ve obligado a mostrarla. Esto que tú estás contando del 2005, probablemente hay una situación mucho más estudiada, mucho más registrada, que nosotros no tenemos acceso a eso. O sea, es un militar con la cara tapada, que lo cuenta, lo pueden encontrar en YouTube si lo quieren revisar. Es que igual imagínate qué terror te puede dar que te digan que estos gigantes existieron y pueden seguir existiendo, eso en alguna parte, y se alimentan de humanos y pueden volver a aparecer acá, o que son extraterrestres que en cualquier momento llegan, o que están escondidos por ahí, qué sé yo. Da pánico. Da pánico. O sea, lo que pasa es que lo que más le acomoda, a los líderes es pensar que, al igual que Pie Grande, es parte del folclore. Es más entretenido pensar que a lo mejor puede ser y no puede ser. Una mitología. Y establece exactamente lo que dice la Cami. Claro, establecí el mito y entonces das nos quedamos dosis. Con los Patagones nosotros. Y das dosis de Bueno, pero ahí tú tenías un elemento súper importante, pues, Cami. Los Patagones eran enormes. Sí, pues enormes. Enormes, 2 metros y tanto. Y quedan algunos todavía en nuestro país que debería ser un reconocimiento. Ese pero tienes toda la razón. Pero claro, pero es que ahí tú te das cuenta que por lo menos en cuanto a etnias ya más cercanas, sí existían etnias que medían más de 2 metros. Sí, pues. Y que además tenían la capacidad de enfrentar climas absolutamente adversos. Los Patagones muchas veces andaban semidesnudos. Claro. Ahora, súmale que hoy día, perdóname, también hoy cuando aparece un tipo que tiene cierto cambio genético, que mide 2 metros y tanto, o que es bastante grande, termina trabajando en un circo y la gente lo tiende a ver con cierto resquemor. Yo creo que también el miedo trabaja mucho en este tipo de temas. Es que obvio que tenemos miedo porque los seres humanos estamos acostumbrados a sentirnos los más grandes, los más inteligentes, los que tenemos manejo sobre la naturaleza, excepto en las catástrofes. Sí, claro, ahí se nos va toda la demás especies, hacemos lo que queremos con los animales. Entonces imagínate, llega una especie que es mucho más grande que tú y que en cualquier momento te pueden comer. Establece la dominación, pues, y la forma de dominar la vida es un poco... cambia completamente. Pero es que ahí fíjate que lo que decía la Cami no es menor, porque ¿cómo es la forma de dominar esta situación? Dejándola como un mito. Exacto. Como algo que no existe, puede ser raro, trucado. Evidencias medias camufladas, claro. Eliminadas. Claro. Ahora, volviendo a Baalbek, en Líbano, hay 3 piezas que son colosales, que son los monitos de Trilitón. A ver. ¿Tenemos imágenes para empezar a comentarlo? Pues tenemos un apoyo. Ahí están, mira. Esas 3 que están marcadas ahí con rojo. Sí. Son las piedras talladas más grandes del mundo, sobre la Tierra en realidad. Son de casi 25 metros de longitud, 4,5 metros de altura y 3 metros de ancho. Perdóname, para mover esas rocas y colocarlas en esa posición, no existe ni siquiera hoy una grúa capaz de levantar alguna de ellas con toda la tecnología que tenemos. Si eso no te responde a la posibilidad de que sean gigantes o incluso más, algunos hablan de que ni siquiera los gigantes las tomaban con sus brazos y las levantaban al venir desde fuera de nuestro planeta, sino que incluso ocupaban una fuerza como de las iban levitando, sino que las traían sobre...
no sé si era con una arma o con su misma capacidad cerebral, y las llevaban levitando sobre la tierra y las iban apilando una con una. Hay una cosa que me llama la atención y que dice justamente el GC. Dice, plataforma en Templo del Líbano habría sido una pista de aterrizaje OVNI. También se habla de eso. O sea, efectivamente ya se establece la idea de estos visitantes del espacio. Y ahí, si tú te fijas, se empieza a conjugar también, que es lo mismo que pasa con las huellas de Nazca, que es lo mismo que pasa, ¿se acuerdan? Se me olvidó en este minuto, pero este lugar en el norte de Chile que tiene unas huellas de Nazca también, que hay como pistas de aterrizaje que hemos hablado acá en el programa. Lo revisamos. A ver, es repotente porque empezáis a darte cuenta que por lo menos desde una cierta lógica, efectivamente hay una intencionalidad que desde el cielo se vean instancias donde se pueda aterrizar, que algo se vea desde el cielo. Y si tú quieres que algo se vea desde el cielo es porque algo había en el cielo. O sea, ahí hay algo que por lo menos tenés que planteártelo, digamos. Yo te voy a entregar algo que ya está planteado, Jaime. Por favor. Una siguiente declaración para entender un poco más cómo son estos bloques y qué esconden detrás en su espectacular enigma. Revisamos y comentamos. This is the real mystery of Baalbek. How these stones came to be there, why they were placed there, and specifically how they were transported into place. Because some of the stones are of such magnitude that modern machinery is incapable of putting them there. But somehow our ancestors were able to do this. Some have suggested that this stone alone weighs in excess of 1,200 tons. How was it moved there? Because obviously it's situated on top of these stone rows that we can find down here, which means that this stone had to be lifted and then set on top of these stones down here. No, es impresionante. Perdóname, ni en la época medieval, donde se hacían estos grandes castillos que también se ven de piedra, perdóname, esto no es ni el tamaño de lo que son estos muros. 1.200 toneladas. 1.200 toneladas. Es impresionante. En la prolijidad, porque ahí se veía como mucho más de cerca. Sí. Por supuesto hay deterioros con el tiempo, con distintas cosas que van sucediendo desde la naturaleza, pero hay una prolijidad impresionante. Está todo muy claro, muy bien segmentado, muy bien hecho. Ahora, esta antigua civilización es considerada la más avanzada de la prehistoria, que perdóname, por lo menos de lo que acabamos de ver anteriormente, sigue siendo la más avanzada hasta hoy. Claro. Porque si no somos capaces de replicar algo similar es porque están un paso adelante de nosotros. Y para eso revisamos la siguiente declaración, mira. Bloques de esas dimensiones tuvieron que ser tallados y puestos allí por gigantes o por miembros de una civilización que conocieron los secretos de la levitación y la antigravedad, lo que les decía anteriormente. Está esa idea, esa teoría de que los levitaban o los llevaban sin la fuerza de gravedad y los iban apilando uno a uno hasta lograr estas megaestructuras que hasta el día de hoy se encuentran en Líbano para los que le quieran visitar, si es que tienen obviamente la suerte. Entonces eran salvajes hasta por ahí nomás, porque si usaban el poder de la mente, tienen que haber tenido acceso a ciertos conocimientos superiores, o el manejo de la energía. Yo pienso igual que tú, lo que pasa es que también me quedaba mucho con lo que hablaba este militar estadounidense, que cómo lo ve él, lo ve como un personaje gigante y primitivo, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de saber si tenía la capacidad de levitar cosas o de tener otro tipo de energías que pudieran movilizar no solamente la manera en la cual se alimentaba, que también puede ser muy primitiva para nosotros, sino que la forma en la cual vivía, porque muchos de la gente que rodeaba este sector, que era en unos cerros, en unas montañas en Afganistán, hablaban de que había mucha gente que los adoraba y los trataba casi como un dios. Pero por otro lado también está esta parte que rescata la cultura tradicional, digamos, de distintos lugares del mundo, donde efectivamente el gigante se alimenta de seres humanos, que tú también lo mencionabas, Alfredo. ¿Sí? Y en ese aspecto hay algo que a mí me llama la atención, porque son seres que finalmente, desde cierto punto de vista, fueron vencidos, no sé si por nosotros o por alguna otra cosa, pero son efectivamente, si quedan muy pocos. ¿El 2005 dónde fue Afganistán. En Afganistán. O sea, estarían metidos en lugares donde nosotros evidentemente no estamos llegando y ellos quizás salen solamente a cazar. Y a cazar y a comer. Sí, hubo un momento medio raro, se cayó algo por ahí. Pero esté todo bien. El gigante que tenemos en el estudio. Sí. Vamos a mostrar un gigante increíble. Tenemos uno también. Claro, por supuesto. Te llegaste a tenemos una presencia, tú sabes. Oye, pues me asusté. Lo llamamos. Nuestro pequeño gigante. Tanto hablar de él. No tenemos muchas cosas en este canal, pero tenemos gigantes.
O fantasmas. O fantasmas, póngale. No sabemos. Ahora, claro, este lugar tiene muchas similitudes con otros. Lo que hablábamos anteriormente, esta pista como plataforma en la cual posiblemente se cree que podrían aterrizar ciertos platillos voladores. ¿Recuerda este lugar que vimos en el norte de Chile, que Juan Andrés contó que lo había visitado? Sí. Y caballo, no recuerdo el nombre exactamente ahora. Era una plataforma muy plana, muy... Completamente, y que las piedras estaban una al lado de otra, casi como adoquines, que para la época, o de la época en la cual data, era muy difícil de conseguir. Lo mismo ocurre en este sector de Baalbek. Ahora, pasando a otro lugar, lo hablamos en este programa también, estas son las ruinas de Pumapunku. Punku, perdón. Gracias, Camila. Sí. La lectura no me está ayudando mucho. Estamos viendo una gráfica en pantalla de este lugar, que es de un lugar de peregrinación que se encuentra en Bolivia, exactamente en Tiwanaku, a kilómetros de La Paz. Hablábamos acá en el programa que eran las ruinas más cercanas a nuestro país, que tienen origen extraterrestre. Estamos viendo las imágenes, ¿te acuerdas que hay distintos rostros, posiblemente distintas razas extraterrestres que se encuentran en uno de sus muros? Está a 500 y tantos kilómetros de acá, de nuestro país. Sí, nada, es al lado. Es al lado. Y es maravilloso el lugar, o sea, es maravilloso impresionante. Y no es tan conocido. Nada. Es muy misterioso eso también, todo lo que lo rodea es bien... ¿Sabes que los bolivianos en general son muy reticentes de su cultura? Como que no dejan que se metan organismos de afuera. De hecho, la Luna, que es nuestra productora que estuvo en estas ruinas, me contaba que tampoco hay mucha protección. A diferencia de cuando visitas otro tipo de lugar, en los cuales hay cientos de senderos marcados, vas con un guía y hay mucha protección respecto a las ruinas en general. Este lugar no. Casi que les ponen un plástico en la noche y... cada uno, si quiere, te puedes subir arriba y tomarte una foto, como lo que pasó con el Moai alguna vez en Isla de Pascua. No, pero ahí cobra peso lo que dice la Cami. Al no ser tan conocidos, probablemente no tiene la erosión propia de los seres humanos, que somos bien psicópatas. O sea, ellos, de alguna manera, el hecho de que no lo... de que no lo hagan tan conocido, no lo exploten turísticamente, también es una forma de defenderlo. De protegerlo. De protegerlo, también. Exactamente. Sí, el lugar que hablaban, hacían alusión del norte, se llama Líneas de Ariquilda, que era una especie de pendiente, pero tenía distintos adoquines perfectamente colocados y posicionados. Ahora te quiero preguntar acerca de estas ruinas Pumapunku. No eran tan altas como las que estábamos viendo al principio. Yo tengo la sensación de que acá es más un mensaje, son estructuras que solamente entienden ellos. No sé si eran habitables. O sea, ¿sabéis lo que pasa? No eran tan altas como las anteriores, pero también hay construcciones y estructuras en este lugar que alcanzan los 7 metros de altura. Ah, ya, que por lo menos para nosotros, en nuestro tamaño, es bastante amplio. Enorme. Son pesadísimos, igual toneladas. Son 100 toneladas más o menos cada piedra, por lo cual va en base a la misma idea. Es muy difícil que los seres primitivos, hombres de esos lugares, hayan podido movilizarlas, unirlas una a una. Recuerda que hay unas que calzan perfecto, casi como si fuera una pieza de un rompecabezas, y que ni siquiera quedan espacios entre una y otra. Pareciera que fueran como cortadas casi con un láser. Es como un Tetris. Es como un Tetris. Y sin embargo, hoy no hay tecnología para cortar estas piedras que son de andesita de esa manera, por lo cual considero que es un lugar que siempre va a llevar un cierto misterio y al cual no conocemos mucho. Ahí estamos viendo, mira, así es como este Tetris que explicaba la Camila, que es la forma de H. Cómo estas piedras se van ensamblando y van quedando una junto a la otra sin dejar espacio entre una y otra. Es impresionante, sí. Y la idea es que en las ruinas, en esta ciudad de Pumapunku, ¿habrían habitado estos seres? Exactamente. ¿Te recuerdas que en ese programa conversábamos de que más tenía pinta como de un lugar ceremonial? Sí, absolutamente. Y que al mismo tiempo, ¿por qué se habla de esto? Porque hay un sector que lo nombré anteriormente donde hay distintos como rostros en piedra que representarían distintas razas extraterrestres que han habitado o han pasado al menos por nuestro planeta. Entonces, pareciera que es más un lugar de encuentro que un lugar de sacrificio o de adoración. Pero ahí cobra de nuevo fuerza lo que preguntaba la Carla. ¿Cuál sería la raza extraterrestre dentro de las que se manejan en la historia, digamos, que correspondería a los gigantes? Porque en general la idea del gigante, por lo menos de la perspectiva bíblica, está la idea del ángel está la idea del ángel con la mujer y todo el cuento. Por otro lado, estaría esta otra, comillas, hipótesis que tampoco se devela, que pudiera ser una especie de eslabón perdido dentro de la línea, digamos, evolutiva. Lo que pasa es que el eslabón perdido se va al agua rápidamente porque los mismos científicos que desaparecen estas pruebas es para no confundir, poner la disyuntiva y decir, pero espérate un poco, medíamos 8 metros y supuestamente íbamos en alza de estirarnos y de repente, ¿por qué no? Entonces, para no caer en ese juego, es mejor borrar la evidencia y hacer como que nunca pasó. Pero ¿sabéis qué? Ahí pasa un elemento súper loco. Hace un tiempo atrás, no tampoco, por lo menos unos 20 años atrás, recuerdo que en un diario salió una idea de cómo iba a ser la evolución del ser humano.
Y la evolución del ser humano se supone que íbamos a ser más lampiños, más bajos, más cabezones. Parecido a los alienígenas. Exactamente. Sin embargo, la evolución del ser humano, producto de la cultura, porque ahí hay un elemento re importante, ha hecho que seamos una especie más alta. Lo del lampiño sí efectivamente es real, hay una obsesión con la falta de pelo, yo estaría dentro de la involución. No, pero en la ducha, Jaime, una Gillette. Sí, vamos a jugar para ser más evolucionados. Sí. Y lo otro es que efectivamente cada vez se le da menos importancia a la cultura. Por ende, efectivamente, no necesariamente hemos desarrollado nuestra materia gris, no somos tan cabezones, sino que somos más bien de cabeza pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que también podría ser que efectivamente dentro de los planos evolutivos la cultura va estableciendo otras formas y quizás nosotros necesitamos ser más pequeños también. Seguramente. ¿Cachai? O sea, es lo que... A ver, obviamente esto es un súper misterio, pero es muy sorprendente porque de repente quitan ciertos elementos, como tú bien decías, Alfredo, justamente para dar una explicación. O sea, como decir, no, bueno, hay que meternos en demasiado rollo. No más preguntas. No más preguntas. Ahora, estamos viendo la gráfica de las piedras que les hablaba anteriormente, que son las H, que tienen, son casi perfectas. Se cree que esto es buenísimo, ¿eh? Se cree incluso que se ocuparon cierta tecnología a la cual nosotros no conocemos para lograr estos cortes que son de 90 centímetros, de ángulo de 90 grados perfectos, superficies lisas y con perforaciones únicas. Respecto a este tema, para entender un poco más cómo se pudieron haber fabricado estas piedras, revisamos la siguiente declaración. Para mí es evidente que usaron herramientas eléctricas para tallar este bloque. Exacto. La superficie es tan lisa como la de una mesa de cocina. No hay ningún tipo de ondulaciones. Se emplearon máquinas. ¿Pero quién las usó? Se trata de una obra extraordinaria. ¿Y cómo puede haber alguien que piense que la realizaron hombres primitivos? Es una locura. Si hay algo propio de los alienígenas de la antigüedad, son estas piedras. Aquí, clarito. O sea, y además no solamente es claro, o sea, implica la idea de la utilización de una cierta energía. O sea, hablan de energía eléctrica concretamente, no, y de cómo se traslada. Ahora, en ese sentido, evidentemente cobra mucho peso lo que veíamos al principio del programa. La huella. Eso. O sea, porque si tú piensas en esa huella, ¿cuánto calzáis? Yo, 43. Depende del zapato, Jaime. Eso, pasen ahí con confianza. Te gané calzo 45. 45, mira Coloma, ¿eh? Mira. El gigante así somos. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver por si acaso. A ver. 45, mira, o sea, soy patón. No, pero pues pégala atrás como el talón. Claro. Pero es como el porte del dedo chico de esa huella. Mira. Tampoco. Ni siquiera. Aquí aguanto. A ver, lo que quiero que ustedes entiendan es que, fíjate que si tú pensáis que un poco lo que decía también Alfredo, el tamaño de este gallo, efectivamente ahí se te hace lógica la posibilidad de manejar ciertas estructuras, claro. De cada uno. Hay otras huellas que también, esto es alrededor de 1 metro, pero hay otras que hablan de 80 centímetros. Yo creo que también depende del tamaño de estos gigantes. Porque me imagino que no son todos en serie, que son todos... No, obviamente, bueno, como el ser humano, En todos lados. Más alto. Pero es que ¿sabéis qué? Pero perdona, acá hay un detalle que es más que nada para ejemplificar. Pero tú hablabas de 6 dedos. Sí, 6 dedos. Acá nos faltó uno, Camila. En manos y pies. Manos y pies. Ya, perfecto. Bueno, ahí habría que nada más que... Ya, pero ¿sabéis qué, Cami? Es que es súper bueno lo que acabas de decir, porque finalmente el que nosotros ocupemos, por ejemplo, el que nosotros tengamos pulgares, implica que nosotros tenemos capacidad aprensible, sí, o sea, agarrar. De agarre, claro. Anda a saber tú qué es lo que pasaba con los 6 dedos. ¿Qué capacidad tenían ellos? Claro, no creo que haya sido... Como un sexto dedo que funciona como un pulgar. Claro, no creo que haya sido como una... En ese sentido, sí la evolución, sea la que sea, de todas las especies, tiene que ver con cómo se va estructurando la posibilidad para que tengáis una buena sobrevida. Quizá un doble pulgar. Exactamente, y ahí podía tener más agarre, más o quizás nosotros éramos, si es que efectivamente nosotros éramos parte de su cadena alimenticia, éramos más, nos escabullíamos más y era más fácil agarrarnos. Anda a saber tú si por ahí estaba. Qué miedo. ¿Cómo trasladan estos bloques de piedra? Lo hemos tratado de enarbolar durante todo este bloque. Revisamos la siguiente declaración y así lo entendemos mucho mejor. ¿Cómo se transportaron estos descomunales bloques de granito desde sus canteras hasta Pumapunku? Tuvieron que necesitar algún tipo de supertecnología, levitación y antigravedad, vehículos capaces de levantar semejante peso, algo que sí habrían tenido los alienígenas de la antigüedad.
El tema está muy, muy interesante porque además de la conversación que se genera acá, tenemos más registro y tenemos más antecedentes tan históricos como lo que acaban de ver en su monitor. Ahora, también tenemos otro tema muy interesante que tiene que ver con un extraño avistamiento en el cielo estadounidense. Se trataría de estas luces, estas nubes muy luminosas. Lo más extraño de todo es que estuvieron suspendidas, escuchen muy bien, por más de 1 hora. Por lo tanto... Mira eso que está pasando, es una estela, muchas veces lo hemos visto pero en registro más antiguo. Acá está nítido, acá está claro y acá lo tenemos para todos ustedes en vivo y en directo al regreso de una pequeña pausa comercial. Seguimos en Así Somos. Estamos en vivo, son las 12:46, hablando de estas antiguas civilizaciones y lo importante que ha sido a través del tiempo con distintas investigaciones los descubrimientos asociados a estos, ya sea en huellas, por ejemplo, pisadas impresionantes como tenemos acá en el estudio como un ejemplo para ustedes en sus casas, dibujos, megas estructuras que ha sido lo que más ha llamado la atención por su prolijidad, por su forma de transportarlo o de hacerlo incluso porque pesan incluso algunos 1.200 toneladas, eso sí, ya ha sido una locura. Como el caso también tan emblemático, tan cuestionado y tan misterioso, que mandamos un saludo para allá, en la isla de Pascua con los Moai, por ejemplo, también. Siempre ha estado como ahí en tela de juicio, no, lo hicieron los extraterrestres, no, fueron las mismas personas acá que vinieron de alguna forma desde otro hasta otro continente a aportar y otros dicen que no es así. Hablamos del bloque anterior de las megaestructuras, lugares donde posiblemente habitaban estos gigantes que nos vienen a visitar ya sea del espacio o vengan desde antes que los seres humanos estuvieran en la Tierra. Los Moai es completamente distinto. Cerca de los 900 Moai que en Rapa Nui, más que pensar y tratar de enarbolar ideas de cómo se hicieron, lo que llama la atención a los científicos es la morfología que tienen. Porque hablaría posiblemente cómo se verían físicamente estos gigantes, con cráneos alargados, mandíbulas prominentes y un cierto estilo físico que cree muchos científicos o comunidad científica que es una imitación perfecta o muy similar a cómo se ven estos grandes hombres que posiblemente sean los que hicieron este tipo de construcción o artesanía. En el fondo el Moai sería una representación de estos seres. Exactamente. Y el ser la representación es bien interesante porque si ustedes se fijan, el Moai establece la idea de que efectivamente hubo una raza previa. Exactamente. O sea, también hay una dinámica como de la deidad. O sea, el Moai representa una suerte de deidad. Si se va construyendo justamente lo que hemos hablado siempre. O sea, como que hay una representatividad de algo que existía y que nosotros desconocemos. Se ve humano, pero no es humano. Exacto. O sea, tiene 2 ojos, nariz y boca, pero no se ve como nos vemos nosotros, como se ven los mismos pascuenses. Me acordé de lo que pasa como recién estábamos hablando de los Anunnaki, que quizás ellos eran así gigantes y se dice en muchas partes que ellos son los creadores de la raza humana, que nos fabricaron a nosotros e incluso podría llegar a ser hasta en un laboratorio. Como casi obreros para conseguir oro para que ellos se lo puedan llevar. Claro, que uno interpreta a Adán y Eva como algo espiritual, como un dios espiritual. Y quizá ese dios es un Anunnaki que fabricó a Adán y Eva y tal vez nosotros salimos como una especie atrofiada que viene de este intento de ser como estos gigantes y somos chiquititos, tenemos un dedo menos, ¿cachai? O sea, y no queda muy igual. Piensa que hablaban como de que no habían fabricado con polvo de estrella y la idea de la costilla se mantiene al menos lo que es Adán y Eva respecto a los Anunnaki. Ahora, respecto a esta morfología, podemos revisar los distintos esqueletos que se han encontrado en nuestro planeta, que no son pocos los registros. Lamentablemente hoy día no podemos ir a un museo a ver dónde están estos huesos porque los desaparecieron todos, los tienen escondidos o metidos en una bodega, anda a saber tú. En mayo de 1912, el Vermont College hizo una excavación en un lago en Wisconsin, el de Laván, donde encontraron 18 esqueletos gigantes. Y lo que más llamó la atención, y acá lo unimos con los Moai, era el cráneo alargado. Similar a lo que también podíamos haber visto en las películas de Indiana Jones en la Calavera de Cristal. Sí, claro. Un cráneo que es distinto al nuestro, que muchas veces lo podemos asemejar a los cráneos o a la idea que tenemos de cómo se ven los extraterrestres. Pero ahora, claro, es como, disculpa, solo para precisar, es como un cráneo tal cual como nosotros alargado, o es más bien como los Moai, porque me parece hay una pequeña distinción que es mucho más cuadrado.
pasa es que la mandíbula es más cuadrada, pero Ya, el cráneo, la parte de acá es la que se hace... Sobresale. Ya, perfecto. Mira, ahí lo vamos a ver a continuación. Mira, ¿te fijáis? Es como que tuviera un huevo Claro, hacia atrás. se nota. Mira, ahí es impresionante. La mandíbula es un poco más cuadrada, un poco más tosca. La quijada. La quijada. Sí. Pero te das cuenta, el cráneo es completamente hacia atrás y está hecho de hueso. O sea, es restos de estos tipos de gigantes. Se parece al supuesto feto que lo otra vez mostró. Sí, ¿te acordáis? Claro, que se encontró, ¿te acuerdas? Que se lo robaron. Y que se hacía la asociación de que fuera extraterrestre. En este caso era muy chiquitito, pero efectivamente la idea de los extraterrestres. Tenía el cráneo así súper parecido. Ahora, hoy día no tenemos prensa esto. No sale en ningún lado. No. Pero el 4 de mayo de 1912 el New York Times lo quiso titular así. Extraños esqueletos fueron encontrados. Todo indica que una tribu, hasta ahora desconocida, vivió una vez en Wisconsin. Hablan de tribu, ¿eh? Sí. No hablan ni de extraterrestres ni se la juegan por ahí. Y sobre todo hacen hincapié en el tamaño de su cabeza. Revisamos un extracto de este reportaje que apareció en esta publicación estadounidense. Lo tenemos acá. Ahí. Las cabezas son mucho más grandes que las cabezas de cualquier raza que habita en América hoy en día. El cráneo parece estirarse hacia atrás inmediatamente encima de las cuencas de los ojos. Y continúa. Y los huesos de la nariz sobresalen muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largas y puntiagudas. New York Times, 1912. Oye, porque este es un fenómeno con muy poca explicación detrás, al menos desde nuestra lógica actualmente, porque hay tribus que son más contemporáneas, que existen hasta el día de hoy, que por ejemplo, como ritual, como parte de sus costumbres e ideologías, se alargan el cuello. Me imagino que lo han visto, son unos anillos dorados que se ponen y que va pasando el tiempo y incluso se lo siguen alargando. Es como una forma de belleza. Que y después no se lo pueden sacar más porque les queda colgando la cabeza. Por supuesto, se mueren inmediatamente. Sí. Pero esto... ¿cuál es la explicación, digamos? ¿Te das cuenta que también hay una cosa que... Cami, qué buen punto acabas de dar, porque, a ver, en general, en la historia de la humanidad, para que ustedes sepan, aunque el dicho típico es sobre belleza y gusto no hay nada escrito. Mentira. Hay mucho escrito sobre belleza y gusto. Pero de verdad, mucho escrito. Distintas culturas. Historia, filosofía, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que lo que acaba de decir la Cami es súper importante es que de alguna forma las distintas sociedades establecen las dinámicas aspiracionales respecto a la belleza. Y fíjate, Cami, que aunque tú no lo creas, en Egipto se establecían ciertas dinámicas que hacían que te presionara el cráneo para que se ahueveara, por así decirlo. Nefertiti, exactamente. Y también en algunas tribus primitivas, efectivamente, también hacen lo mismo. Y está establecido como un rasgo de belleza el tener el cráneo más puntiagudo, más hueveado, por así decirlo. Puede sonar más alargado, gracias. Más es mucho más bonito decir eso que hueveado. Sí. Y entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que, de alguna forma, anda a saber tú si es que estos seres que estamos viendo ahí, estamos viendo esos cráneos alargados, lo que establecían eran las deidades. Y al ser las deidades, evidentemente yo, como ser humano más primitivo, decía, quiero ser como ellos. Porque la belleza, sí, dentro de lo que se está escrito siempre, es que uno quiere ser como el poderoso. Y ahí establecían esto, porque efectivamente hay tribus más primitivas que han tratado de alargar, y otras nada de primitivas, civilizaciones importantísimas como la egipcia, que tratan de alargar el cráneo y que lo toman como un rasgo de belleza. Claro, posiblemente en algún lugar lo vieron para poder a eso voy. Ustedes se acordarán, yo tengo mala memoria en general, pero ¿se acuerdan de esta serie en donde todos tenían la cabeza en forma de huevo? La Conehead, sí, pues. La película. Sí, pues. Bueno, de nuevo, vemos sí, pues, un ejemplo que se traduce en la historia versus la pantalla grande. De ahí también se desprenden distintas cosas. Pero me gustó tu punto. Gracias. Oye, pero la forma también tiene que ver con la función, porque por ejemplo nosotros tenemos más frente que el mono porque tenemos el lóbulo prefrontal y eso hace que tengamos todo el tema del lenguaje, la inteligencia, el intelecto. Entonces me imagino yo que tener más alargada esta parte va asociado con una diferencia en la estructura del cerebro que tiene que ir asociado también con una función diferente de esta raza. Y deberían ser más inteligentes. Yo creo que son más inteligentes espiritualmente, fíjate, porque acá está el chakra corona. Ah, bueno, y ahí, claro, es más potente. Sí. En algún minuto al principio del programa les hablaba de estos posibles ataúdes o cementerios de gigantes, en los cuales no es un lugar que uno pueda entender. Acá murió Goliat, pero se ve una piedra y simula lo que conocemos nosotros como una tumba. Respecto, tenemos imágenes, ¿cierto? ¿Las podemos revisar? Ahí están, mira.
Hazte la idea del tamaño, mira la persona que está ahí y el tamaño que tiene ese esqueleto. Esto es impresionante, Este fue un registro de 1902. Piensa que el Smithsoniano de 1900 en adelante empezó a bloquear toda la información respecto a esto. Esto fue de las últimas cosas que alcanzaron a aparecer en la prensa norteamericana y tiene especial cabida en esta imagen. Que, perdóname, si no lográis creer algo después de ver esto, yo no sé cuál es el nivel de escepticismo que podéis tener. Claro. ¿De qué época son estos registros más o menos? ¿Tenemos esa información o no? Porque lo del Smithsoniano pasó en 1900. 1900 hacia adelante. Ya, pero es un proceso largo. Estas fotografías me da la sensación, pero uno puede equivocarse, digamos, de que son más contemporáneas. Sí, lo que pasa es que generalmente todo lo que se encontró posteriormente, que no tuvo aparición en la prensa, esa es una fotografía que posiblemente el mismo equipo de excavación de arqueólogos y obviamente la escondieron. Y la guardó, entregan los huesos, la osamenta, y después esas osamentas desaparecen. No, se nos perdió, no, la destruimos, no, es que la estamos viendo, la estamos verificando, y finalmente nunca vuelve a las manos de quienes las descubrieron. Ahora, es interesante, porque si tú piensas, la huella de carbono 14, uno podría descubrir efectivamente si estos seres tienen data y uno podría descubrir si tienen un ADN similar al nuestro, ¿no? Estas partes óseas son fundamentales para hacerle los estudios en sí mismos. Probablemente los han hecho. Son. O sea, posiblemente lo han hecho, lo que pasa es que no nos van a contar jamás. ¿Qué decía la prensa respecto a estos hallazgos de 1902? El siguiente titular. Encuentran esqueletos gigantes. Arqueólogos fueron enviados a explorar cementerios en Nuevo México, donde había cuerpos desenterrados. Y en la misma noticia, tú podías leer, Luciana Quintana, en cuyo rancho el cementerio se encuentra, descubrió 2 piedras que llevaban curiosas inscripciones y debajo de ellos fueron encontrados en excavaciones de poca profundidad. Los huesos de un armazón que habría sido de al menos 3,6 metros de longitud. Los hombres que abrieron la tumba dicen que el antebrazo era de 1,2 metros de largo. Esto fue el New York Times en 1902. Ahora, es raro que no se haya... a ver, porque es una información de verdad, si tú lo pensás, muy relevante. Es muy relevante. Bueno, lo mismo que solamente se ha establecido a nivel de mito. Lo que pasa es que, lo que te decía antes, mejor que quede como en el folclore, así como pie grande, en lugar de demostrar científicamente si eso es real. Ahora lo que veíamos, la huella que tenemos ahí, la que tenemos acá en el estudio, la estamos viendo, ¿no? Bueno, ya la vieron en realidad. Tenemos imagen para hacer el símil como se vería una real. La revisamos a continuación. Ahí está, mira, cáchate la huella. Ahí tenemos la diferencia, no es el pie de Jaime Coloma, con una huella real. Qué huevo más grande. Fosilizada en... ¿Dónde está? En el templo ubicado al noreste de Alepo, en Siria, perdón. Esto es específicamente en Siria. ¿Tiene 6 dedos o 5? Porque yo acá no alcanzo a ver, Camila. 5. Ahora, ¿sabéis lo importante de estas huellas? Que están a la entrada de un templo. Es como si es donde tú te parabas antes de ingresar a este lugar ceremonial. Claro. Pareciera que tiene casi una suerte de rito. Y eso marca una diferencia totalmente a lo que habíamos conversado anteriormente, porque posiblemente estas megaestructuras, más allá de ser una pista de aterrizaje extraterrestre o una cosa similar, pareciera que tiene un sentido mucho más de mirar hacia las estrellas que de tratar de que vengan de las estrellas hacia pero nosotros. Es que eso también cambia un eje, porque establecería entonces que estos seres vivían en la Tierra y no es que llegaran. Quizás ellos hacían una investigación del mundo, del cosmos. O sea, es que lo que dice la Carla, pues la cuestión espiritual, anda a saber si ellos tenían mucha habla. A ver, dale. Espiritualmente, dame el titular. Dame el titular. El titular dice: el misterio de las huellas gigantes de Ain Dara, que es el lugar en Siria. Ya. La marca de los Anunnaki. O sea, perdóname, si ahí no te la están dando, no te la están dejando y dando bote para entender un poco más de dónde provienen este tipo de huellas, de dónde provienen estos gigantes y cuál es el misterio que hay detrás, como diría Maestro Salfate, todo calza, Carlita. Yo ahí me van a tener que enseñar un día de los Anunnaki, ¿eh? Sí, porque yo no cacho mucho de aquello, entonces... Cuando vuelva Juan Andrés Salfate, Jaime Coloma, le van a enseñar clase de Anunnaki. Lo que corresponde a mí, por lo menos, cerramos este segmento. Hay gigantes, hubo gigantes, podrían haber gigantes todavía. La última data habla del 2005, eso ya es harina de otro costal. Le invito a que lo descubro este mismo, revisando en YouTube y en los distintos portales de internet. Wow. Muy bien, Lama, muchas gracias por todo el detalle. Buenísimo. Y a propósito de extraños fenómenos, o al menos misteriosos, vamos a ir a este registro muy impactante que pasó el día de ayer, tarde-noche, eso. Las personas de San Francisco vieron
con sus propios ojos. Hay registros, distintos parámetros, distintas perspectivas. Carla, cuéntanos todo qué fue lo que pasó. Esto fue la jornada de ayer, tal cual dices tú, Camila, un misterioso destello que estamos viendo ahí en nuestra pantalla. En San Francisco, California, una brillante nube como retorcida, como con un poquito de forma de serpiente, a la cual se refirieron ufólogos, testigos, que la verdad que los testigos son casi todos los ciudadanos. Toda la gente que miró el cielo lo vio, no pasó desapercibido. Y incluso en los noticieros lo pasaron por sus pantallas como un breaking news. Ahí lo que estamos viendo precisamente es de un noticiario estadounidense donde hicieron un bloque de última hora reportando esta misteriosa luz en el cielo de San Francisco. Comenzaron tratando de dar ciertas explicaciones y pensaron que era la estela de un cohete Delta 4 que estaba destinado a lanzarse desde la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, pero luego informaron que ese lanzamiento había sido suspendido 10 minutos antes. ¿Sabes lo que pasa? Es súper arriesgado decir que era el lanzamiento de un misil o un cohete porque la estela es recta. ¿Cachai? ¿Visto cuando sale, por ejemplo, un transbordador? Que no es el caso, parece casi el humo de un cigarrillo, que no tiene una trayectoria clara, sino que se va moviendo respecto a cómo están las condiciones atmosféricas. Y me imagino que eso tiene que ver específicamente en la estela que hay ahí. Ahora, lo que no se ve es que hay en la punta. Claro. Es que eso es bien potente. Ahora, si uno suma esto a la noticia, ¿se acuerdan la noticia de esta nave que se acercó al Sol, que salió en todas partes, que incluso se plantea como que fuera efectivamente el primer real avistamiento de una nave extraterrestre? Era como una larvita. Que era como una larvita. Hola. Bueno, eso es re interesante porque también no es que tire por la borda la concepción que nosotros tenemos del clásico operativo volador como lo hemos visto acá con las distintas, pero sí establece la idea de que uno puede, el Uma, ese era muy difícil. Y más fácil. Ese. No nos complica. Pero ahí, ¿sabéis qué es lo que pasaba? Y aquí cobra mucho sentido lo que dice Carla, que uno se da cuenta que dentro de todo este espectro de naves, etcétera, está esta forma orgánica. Claro. Porque uno jamás se imaginaría que una nave extraterrestre puede ser como una especie de meteorito. De meteorito. Y que adentro hubiera tecnología. Claro. Y sin embargo había, o sea, por lo menos en esta se intuye, se entiende que había tecnología. Y además, entonces, esto también cobra sentido desde ese punto de vista. Si analizamos un poquito más el registro que tenemos en pantalla, para que la gente también vaya sacando sus conclusiones de lo que puede ser. A mí, personalmente, no me parece un fenómeno tan vaporoso. A mí me parece bien nítido, casi cuando uno derrama una témpera en algo liso. Tenés toda la razón. Es muy blanco, es muy nítido y no es tan vaporoso como otras veces, con una estela de alguna cosa que estén haciendo algún show, los típicos que uno mira y dice, ¡ay, qué lindo! Y lo va bien. Esto es mucho más claro. Sí, lo que es extraño es la forma que tiene, porque hemos revisado acá con algunas imágenes de distintos calor que muestran que, ¿te acuerdas que hay uno que dejaba una estela como de humo? Si después la cortaba, pero que era densa. También era recta. Este video que estamos viendo ahora ya no corresponde al del noticiero. Este es un automovilista, como ustedes pueden ver, ahí se ve el movimiento del auto, que lo va registrando. Obviamente iba súper asustado, Él dice, ¿qué diablos es eso? Y la figura desde el auto se ve bastante grande, Se ve distinto como grande y se clara. veía recién. Claro, grande y clara, y tener en cuenta que esto lo vieron casi todos. Obviamente esto siembra curiosidad, misterio, algunas personas incluso pánico. Es que además la mente trabaja bien rápido y se imagina ahí lo peor. Es que eso es lo que estaba pensando, Carla, porque tú mencionabas la idea de una serpiente. Yo me imaginé, yo lo veo ahora, obviamente, insisto, uno se empieza a imaginar cosas, evidentemente, como con las nubes. Yo me imaginé como los dragones chinos, que son mezcla de serpiente con dragón. Y claro, efectivamente tú veías un fenómeno así en el cielo. Y es muy tremendo. Ahí tenemos, claro, las dos tomas, una que es la que se mostró en el noticiero ahí en Estados Unidos y otra que es la que toma este automovilista. Este registro me encanta, porque aquí no hay duda, o sea, no hay explicaciones del tema, está siendo tomado en movimiento, desde otro ángulo, otra persona, otro cazanoticias, si usted lo quiere llamar, entonces las evidencias son muy claras. Lo que llama la atención es que no haya nada al final de esta estela, no se vea nada sólido. Claro. No hay un movimiento. Mira, no lo capta la cámara. Todos estuvieron un filtro. demasiado atentos a lo que estaba pasando. Imagínate que lo pasen en el noticiero, o sea, están todos pendientes, todos esperando una respuesta. Y obviamente los científicos aquí salieron a trabajar y dijeron cuál era la verdad. ¿En serio?
dijeron cuál era la verdad. Veamos la foto y no sé, nosotros mismos pensemos, especulemos. Ahora, el fenómeno es precioso, más allá de lo que puede hacer. Y ojo, más allá de la verdad que se puede tener un cierto conocimiento lógico, a mí me parece que como fenómeno ovni, porque entendamos y aclaremos algo, el fenómeno ovni implica objeto volador no identificado. Y eso no significa que no pueda ser algo que sea hasta un fenómeno climatológico. Claro. ¿Ya? Yo encuentro que es alucinante como fenómeno. O sea, tiene consistencia, como decía la Cami, genera forma, genera también en uno que uno le arma como algo más. Mira, pero sí es muy loco. Eso es distinto igual, ahí hay se cierra arriba, se cierra, sí, como se cierra un círculo. Y te voy a decir algo, las personas de repente andan mucho más susceptibles a estos fenómenos como medios apocalípticos cuando se acerca fin de año. Entonces también eso hace que interpretemos muchas cosas, o sea, como que penséis que ya vienen los extraterrestres de una buena vez, tanto que hablamos del 2019 que se van a presentar y estamos a portas. Y si esto hubiese pasado el 2012, ¿se acuerdan que se iba a acabar el mundo? Claro. Otro gallo hubiese cantado, pero en esta oportunidad igual tampoco es como que nos relajemos. Lo que estamos viendo, hemos mostrado aquí registros, archivos desde la Fuerza Aérea, súper corroborados, de muy buena fuente, y lo que estamos viendo ahora, que yo siento agarra más fuerza, porque es del ciudadano de pie, que estuvo ahí, que se impresionó como tú, como yo, y se dio cuenta y captó este registro. Y además consideremos que en California lo han estado pasando bastante mal con el tema de los incendios, la gente anda más panicosa, anda más alerta a cualquier cosa extraña que suceda, y entonces imagínate, pasa esto, todos lo ven, salen todos a especular y también por supuesto a dar respuesta, y entre ellos aparece un científico que cuenta lo que realmente es este fenómeno que todos están viendo en el cielo, y fíjense que corresponde a un meteorito. ¿En serio? ¿En serio? Sí, es un meteorito. ¿Se identificó? Sí, y hay un video donde se muestra claramente cómo el meteorito va pasando y va dejando su estela a medida que se va desintegrando ahí con la velocidad. Pasemos a verlo. Tim Heidecker is calling columns to the PlayStation Classic. Sony. Whoa, look at that, look at that. What? Cool. What is that? You blew it. Hey, congratulations. If you made it to the end of the video, you should subscribe to Review Tech USA so you can hear me blabber on some more. Also, too, starting this month, I will be live streaming solely on Twitch. I'll have a link to my Twitch channel below in the description. And last but not least, make sure you click Classic. Sony. Whoa, look at that, look at that. Review Tech USA. O sea, podemos deducir de que se desintegró antes de tocar tierra. Claro, según lo dijo el profe Massa. No tocó la tierra, explotó realmente esto en el aire. El fenómeno es precioso en todo caso, es alucinante, o sea, no sé si es bonito, pero es alucinante, mira, encontrarse con eso. Porque ahí se ve mucho más claro qué es lo que va pasando en su desenlace. Se ve como irradia una luz mucho más potente y luego ya vuelve como lo habíamos visto. Ahora, es evidente que esto genera... esto genera pánico y es un fenómeno ovni, es un objeto volador no identificado, evidentemente, claro. Uno de repente como que escucha tanto la palabra meteorito que es como que fuera cualquier cosa, y no es cualquier cosa porque un meteorito es un cuerpo celeste. Tú no sabes de dónde viene del espacio, pero no tienes idea a qué pertenece, de lugares, qué sé yo. ¿Qué magnetismo tiene esa piedra? Y desde ahí también... ¿Qué puede pasar? Pasa algo bien raro porque efectivamente la estela es una estela extraña. No es una estela, no es la estela que uno está acostumbrado a ver, qué sé yo, del cometa Halley, no sé, o del meteorito, que es como una estela más bien recta, como decíamos hace un rato. Porque va con mucha velocidad, va con mucha fuerza, por lo tanto deja una estela que es un poco proporcional al movimiento que tiene. Claro, exactamente. Aquí es una estela distinta, es una estela extraña. Hay una curiosidad también con el tiempo referente a los meteoritos y también a las estrellas fugaces, que cuando uno las ve pasar ya murieron, ya no existen. Y uno las ve pasar como si estuvieran en tiempo presente, y esa estela que tú ves es de un meteorito que ya no está. Ese fenómeno es muy bonito porque da pie, aunque ustedes no lo crean, a las teorías que permiten pensar en la máquina del tiempo. Justamente. Y que el tiempo no existe. Que el tiempo no existe, sino que es una percepción nomás. Generalmente el meteorito, los videos que hemos revisado en este programa, van así. Sí, pues bueno, no van así. Es que por eso te digo que es un fenómeno muy potente, muy loco. Si tenéis toda la razón. Bueno, y si nos ponemos escépticos, y si nos dicen que es un meteorito, ¿quién comprueba que eso es un meteorito? Por si un gigante. No tenemos cómo... Claro. Mira, fuera de joda. Yo insisto, yo metí ahí la baza
contingencia, pero la verdad es que uno hoy día casi que tendría que cuestionar toda la información que tiene. De verdad es terrible. O sea, tenemos la información que nos quieren dar. Exactamente. Bueno, yo creo que siempre los que trabajamos en esto sabemos que esto lamentablemente es así, o establecen un foco de lo que nos quieren decir. Pero justamente estos fenómenos son interesantes porque permite que uno por lo menos reflexione frente al tema. Ahora, pareciera que cuando tratan de justificarlo con este lanzamiento, debe ser porque, oye, cayó un meteorito y no nos dimos cuenta, pero ¿cómo no sabíamos que acá? Ya di que fue esta otra cosa, y cuando te das cuenta que no pasó nada, que no hay ninguna roca que ir a rescatar, como pasó en este tipo en Japón, ¿te acordás que le cayó en el techo de su casa? Sí, después la estaba vendiendo. Sí, entonces me imagino que ahí, ya, desmiéntelo y sí, era un meteorito. Siento que lo dicen cuando ya no corre ningún peligro de que se sepa otra cosa. Exacto. Mira, en este caso lo desmintieron, sea verdad, sea mentira lo que nos dicen, eso ya que es un misterio de la vida. Pero hay muchos otros casos de videos de avistamiento que ni siquiera pueden desmentir, o sea, ni siquiera nos pueden dar una explicación plausible. Y nos vamos a ir de inmediato hasta New Jersey, donde una familia logró captar un registro que la verdad es impresionante. Esto es un triángulo de luces. Esto es de luz. Hasta lo hemos visto, ¿te acordás que hemos hablado si van en flota o a lo mejor es una estructura completa que tiene 3 puntos distintos? Que no sabemos si van además así que se mueven en conjunto, se mueven en forma armónica. Se mueven de una forma muy armónica. Esta es una familia que se asoma al balcón ahí de su departamento. La hija lo vio primero, llamó a los papás y obviamente al tiro salieron con el celular. Esa que está atrás es una más que va con el triángulo, ¿no? ¿O la veo solamente yo? Fíjate que sí, es una lucecita muy misteriosa que va siguiendo al triángulo, va detrás, es una luz extra. Pero es muy loco, Carla, porque fíjate que el triángulo se mueve en perfecta sincronía, lo que potencia un poco lo que plantea Alfredo de si fuera una sola nave. Claro. Un Star Destroyer. Exactamente, y esta otra como la nave nodriza, cuando hemos hablado de la nave nodriza y como que llega atrás. Galaxia, la claro, exactamente, es como eso. Sí, ahora, es bien curioso. Los vértices de una nave. Exacto. Y se mueven. Y algo que hemos hablado varias veces acá, el tema del sonido. Al no haber ruido, porque no había ningún tipo de ruido, obviamente mucha gente preguntó, ¿y no serán aviones? ¿Qué sé yo? No hay ruido. Y ese no haber sonido nos pone más nerviosos todavía. Eso es muy perturbador. Porque tú no sabes si se van acercando, si van bajando, si descienden, si no, porque no tienes cómo guiarte auditivamente. Si esto es New Jersey, Nueva York, porque hay harto New Jersey en Estados Unidos, hay harto avistamiento ahí y sí hay aeropuerto. Por eso muchas veces la gente tiende a confundirse si fuera un avión o no. Claro. Por eso se cuestionan eso y la verdad que no ahora eran se aviones. descarta inmediatamente esa teoría con este tipo de fenómenos que son 3 juntos, no van 3 aviones juntos. No, pues es muy raro y además es en perfecta sincronía. Créeme que el avión lo sentí en New Jersey. A ver, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Lo que dice la Carla y que tú acabas de reforzar, el tema del sonido yo creo que no es menor. Porque es muy perturbador. Yo creo que nosotros no estamos acostumbrados... A ver, es como este dicho que a mí me gusta mucho, que es como los peces no tienen conciencia del agua. Efectivamente, nosotros no tenemos conciencia de la cantidad de ruido a los que estamos sometidos. Pero cuando hay silencio, es muy angustiante. Cuando hay silencio absoluto. Entonces, cuando estamos acostumbrados a que ciertos fenómenos del aire... A ver, todos los fenómenos del aire tienen ruido. O sea, no sé, los aviones, el helicóptero. Entonces, de repente veis un fenómeno así tan grande, tan potente, que no genere ningún tipo de ruido, tú decís, esto es raro. Es que te suma la contaminación, perdona Carla, suma la contaminación lumínica del video y aún así se ve, se alcanza a ver perfectamente las luces. Exacto. Lo que pasa es que también perdís control, porque uno a través de la audición siente que controla un poco, sabéis por dónde viene, si viene o no, sabéis si arrancarte. Entonces, al ser tan silencioso, uno no sabe qué hacer. Nos vamos a ir a Massachusetts, a la localidad de Tewksbury, al mes de noviembre de este año 2018, el día 21 de noviembre, hace poquito, relativamente poco, 12 a.m., ya es de noche, y miren la cantidad de luces que se ven en el cielo. Esto lo ve un testigo, curiosamente en una zona donde hay extensos terrenos agrícolas y pastizales para ganado. Esto es muy como de película, como que se me ocurre a mí un poco la película Señales de M. Night Shyamalan. Esas zonas que son bien agrícolas. Que tiene como motivo navideño, ¿no? Aquí se repite un fenómeno que hemos visto y hemos escuchado de algunas torres de control, de las personas que han podido ver esto, que son los colores.
Es que es potentísimo. Hay también un enigma, no sabemos si significan algo para ellos, si quieren demostrar algo, porque esto se ve claramente. Pero lo raro respecto a los colores que hemos revisado, ¿te acordás de esos en pagoda que de repente van cambiando de color? Acá cada luz tiene un color distinto. Sí, y establece... Como casi un diálogo entre cómo se apagan y se van encendiendo. A ver, a mí me recordó absolutamente Encuentro cercano al tercer tipo, donde efectivamente la idea de la comunicación se establece a partir del color y del sonido. En este caso, evidentemente, el color es lo que llama la atención. Ahora, es muy potente porque uno no sabe si es una sola estructura o son varias estructuras. Da la sensación de que una parte del colorido fuera como estos ovnis pagoda o lámpara, pero como que estuviera otro que está por encima. Es muy rara. Uno viene del lado. Es una cuestión muy loca. Pero es sorprendente, la imagen es impresionante, ¿eh? Impresionante. Es impresionante, y también pensar que va sobre pastizales, que acá de repente hemos hablado de eso. Yo siento que ahí se expresan con más libertad, como señales. Claro. No están en una zona urbana, entonces llegan y se muestran sin ningún problema. La verdad es que revisamos alguna vez un video que quedaban como trenzados los pastizales, todo lo que hay ahí, de una forma que no era llegar y trenzarlo cada uno. Más allá de pensar en que descendió la nave y quemó el lugar, quedaban como trenzados de una manera muy especial. Como señales también, pues. O sea, y también quedan marcados ahí toda la parte del pastizal. Ahora, es loco porque estaba pensando, y finalmente esto obviamente tiene cierta relación incluso con el tema anterior, cuando tú hablabas de que se supone que estos gigantes nos querían tener para sacar oro. El tema de las energías de los minerales, las energías también de la tierra, las energías, el agua, o sea, el que se den más nítidamente o con mayor fluidez o con más relajo en ciertas zonas rurales puede tener que ver con que las zonas rurales tienen una energía distinta, obviamente, a las zonas urbanas. Claro, que nosotros pensamos que es para que no los veamos. No tiene nada que ver. No, pues puede tener que ver con la energía. De hecho, se dice que en las zonas urbanas nosotros emitimos tanta vibración por los pensamientos colectivos que tapamos. Hacemos una nube en el cielo, y eso evita que haya conexión de arriba hacia abajo, que lo ven mucho, ponte tú, los meditadores, y por eso se aíslan y se van a otros lugares, a los cerros, qué sé yo, porque ahí no hay como este bloqueo energético. Energético, exactamente. ¿Ya? Bueno, nos vamos a ir ahora a Gotemburgo, a Suecia. Esto también es en noviembre de este año. Y este fenómeno es bien curioso, porque tiene forma de campana. Es del fondo, ¿cierto? Y va cambiando. Y es enorme, mira, tan enorme que el testigo que lo ve dice que es del tamaño de un edificio. Ah, ¿en serio? Ahí venían los gigantes. Los gigantes, que se habla que son las grandes naves, en el fondo. No una nave nodriza, sino una nave para ellos, gigantes. Claro. Esta campana también la hemos visto en otras ocasiones. Es raro, pero no era la primera vez. ¿Te fijáis que no se ve sólido? Se ve un poco difuminado, como que fuera transparente, como que tiene una forma, pero no se ve más sólido esas pequeñas, no sé, son focos que van pasando. Son luces, ¿no? Son luces de... Puede ser las nubes también, que van generando ese tipo de efectos, creo yo. Sí. Ahora es bastante curioso. Ahora, ¿sabéis qué? En general... Lento. Sí, estaba pensando en eso. Es potente. Es que además la imagen es muy sorprendente porque en general, escucha, yo he tenido la suerte de estar en Suecia y tienen una calidad de aire distinta a la nuestra, pero también el frío hace que haya mucha nubosidad. Puede ser que eso haga que no se vea tan sólido. Claro, que no se vea tan sólido. Pero es muy potente. No, y además que es como, buen chileno, es como medio carapalo, porque de plena luz del día, una calle que se ve bien transitada, justo en el centro. Es como, mírenme. Hay autos ahí, es como, claro. No está ni ahí con camuflar. No tiene conciencia. Nadie me ve. Bueno, también, o le importa un pito. Bueno, claro, como el cabro chico. No estoy. Impresionante. ¿Tenemos más registro? Sí, en Rusia tenemos otro registro que es súper curioso, pero igual se había visto con anterioridad. Son 3 lucecitas ahí en fila. No se tiene mucha información de este avistamiento. Ya las vi. Ahí están, sí. Solamente se sabe que ocurrió en los cielos de Rusia, que es un fenómeno que, aunque parezca increíble, como les dije recién, se ha visto ya con anterioridad. Aquí sí estamos viendo que están al ladito de las nubes. Mira cómo están. Oye, pero es potente. Alineadísimas, ordenaditas. Claro, no se mueven, Es loco eso, que algunos como que estén ahí como quietas.
da la sensación, obviamente uno está especulando, pero da la sensación de que estuvieran atentas a algo. ¿Cachai? Sí, se pasó. Y está al ladito de las nubes. Sí, las nubes son más... Es como que están expectantes y te da susto eso, te pone nervioso. Bueno, esos son los registros que tenemos ahora. Vamos a ver qué pasa para el 2019, Camila. Seguramente vamos a tener muchos más. De todo.